Natán, el profeta inspirador que reveló el plan divino y transformó el corazón del rey en el tercer año de Joacim, mientras el sol se ocultaba tras las murallas de Jerusalén, un profundo silencio se cernía sobre la ciudad. El rey David, el ungido de Dios, se encontraba en su palacio, envuelto en la penumbra de sus decisiones. Su corazón, una vez palpitante de ardor por las cosas del Creador, ahora lo atormentaba la sombra de su traición a Betsabé y el asesinato de Urías. A su alrededor, Jerusalén prosperaba, pero él, en la soledad de su tristeza, no hallaba consuelo. Su mirada se perdía en la distancia, anhelando la paz que había perdido. Durante la misma noche, en un rincón apartado, Natán, el profeta de Dios, se encontraba en oración. Un éxtasis divino lo envolvió, y en su visión, el cielo se abrió, revelando la voz del Señor que le decía, «Ve a David y háblale. Confronta su pecado con amor, porque debes guiarlo hacia la redención». Con un corazón ferviente, Natán se preparó para llevar el mensaje que cambiaría el destino del rey. En su esencia, él no era solo un mensajero, sino un instrumento de sanación. Al presentarse ante el rey, Natán asumió la apariencia de un simple contador de historias. Con voz firme y clara, comenzó a narrar la parábola de una oveja. Érase un hombre pobre que cuidaba con ternura de su cordero, mientras que un hombre rico, poseedor de abundancia, robó al pobre su única joya. ¿No clama esto a la justicia, oh rey? La ira brotó en el corazón de David, quien ardía en indignación por la injusticia narrada. Ese hombre merece muerte. Con un peso de valentía, Natán tomó una respiración profunda y pronunció las palabras que marcarían la vida de David: «Tú eres ese hombre». La revelación cayó sobre el rey como un rayo en un día despejado. Su corazón, expuesto y vulnerable, conoció el ímpetu del remordimiento. La memoria de su pecado se hizo cruda, y en un torrente de lágrimas, comprendió su caída. La luz tenue de la habitación no podía ocultar su quebranto. Como un rayo de esperanza en la tormenta, Natán ofreció la promesa de perdón. «Si confiesas y te vuelves a Dios, hallarás gracia». David, con el alma rasgada, recordó sus votos ante el Altísimo. Se postró, clamando: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». En medio del lamento, el rey empezó a volver a la luz que había perdido. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Natán señaló la dualidad de la gracia y la disciplina divina, recordando a David que a pesar de su perdón, el pecado traería consecuencias. Así, el rey, renovado en su espíritu, se enfrentó a la realidad de su vida y el efecto de su elección. Más que un rey, estaba en la búsqueda de un propósito mayor. Los ecos de su historia, entrelazados con el mensaje de Natán, resonarían a través de generaciones, en un camino de perdición y redención que fascinaba. ¿Podrá David, asistido por el profeta, hallar no solo la reconciliación con Dios, sino también el futuro del pueblo de Israel? La narrativa se profundiza en un viaje de transformación espiritual, donde una vez más, el divino plan de Dios se revelará en la vida del rey. Mientras el alba comenzaba a despojar la noche, el rey David se encontraba sumido en profundas reflexiones. Afuera, un canto tenue de aves despertaba a Jerusalén, pero el corazón del rey no respondía a la melodía de la creación. El eco de la voz de Natán aún resonaba en su mente, llenando su ser con la lucha interna entre la culpa y la esperanza. A medida que contemplaba el horizonte, la pesada carga de sus decisiones lo abrumaba, y el peso del pecado aún latía en su pecho. En la quietud de esa mañana, Natán se retiró a su hogar, meditando sobre lo que había impartido. Con cada paso, sentía el pulso de lo divino guiando sus acciones. Señor, ¿cuál es el destino que has trazado para David?
¿Cómo puede ser que un hombre tras tus propios corazones caiga tan bajo? Resonaban sus pensamientos. Sin embargo, el Señor no había abandonado a su ungido. En la intimidad de su oración, Natán recibió una nueva revelación. De repente, el cielo pareció abrirse una vez más, y la voz del Altísimo le habló: «Ve, Natán, y dile a David que quizás su pecado ha abierto un camino de sufrimiento, pero desde su quebranto brotará la misericordia. De su linaje surgirá una semilla que reinará eternamente». Con el corazón ligero por la palabra del Señor, Natán retornó al palacio. El rey, todavía abrasado por la ansiedad y el remordimiento, aguardaba su regreso. Al ver entrar al profeta, una chispa de expectativa brilló en sus ojos. «Natán, has hablado de mis pecados, ¿hay esperanza para mí?» «Tu arrepentimiento ha sido oído por el Señor», respondió el profeta con una voz serena, «y lo que has hecho ha sido perdonado. Sin embargo, las consecuencias de tus acciones seguirán a tu casa. El camino que andarás no será fácil, y el dolor se reflejará en tu propia familia». David, sacudido por el peso de estas palabras, sintió la historia de su vida volverse a entrelazar con el propósito divino. «¿Qué hacer entonces, Natán? ¿Cómo puedo guiar a mi familia en este sufrimiento?», preguntó el rey, su voz quebrantada llena de anhelo genuino por la restaura. Natán, guiado por el Espíritu, le dijo: «Debes ser un ejemplo, oh rey, enseñar a tus hijos sobre el temor y el amor de Dios, forjar en ellos la sabiduría que tú mismo has aprendido a través de tu dolor. Enséñales que aunque el juicio está presente, la redención también se abre a quienes se vuelven hacia el Señor». Mientras los dos hombres se unían en un momento de ferviente oración, la presencia divina llenó la habitación. David, con lágrimas brotando de sus ojos, se comprometió a buscar la justicia y la verdad en su reino, a pesar de las sombras que acechaban su casa. El profeta Natán miró al rey y dijo: «El Señor tiene un plan, David, que va más allá de tu entendimiento. Y aunque el dolor de la culpa es fuerte, será a través de tu historia que otros conocerán la profundidad de la gracia. Recuerda, del linaje de este quebranto y sufrimiento, un rey eterno surgirá». Las palabras del profeta quedaron suspendidas en el espacio como una promesa, un eco en el corazón de David. «Nuevos días vendrán», murmuró el rey, su voz ahora armónica con el propósito divino. La historia de su reinado apenas comenzaba a desplegarse, y en cada latido del reino, el misterio de la redención se entrelazaba. Así, con la certeza de un futuro encomendado por la mano del Señor, se cerró aquel día. Sin embargo, un nuevo dilema se alzaba, un oscuro presagio que aguardaba el corazón de David. La sombra del juicio que se avecinaba despertaba sin embargo en su vida y su reinado una pregunta poderosa: ¿está uno preparado para las consecuencias de su propia historia? Un giro ineludible se avisoraba en el horizonte, donde la soberanía de Dios entrelazaría la redención con la adversidad de manera sorprendente, revelando así un plan eterno que desafiaría al mismo rey. Cuando el sol comenzó a ascender plenamente en el cielo de Jerusalén, el rey David se sintió como envuelto en una mezcla de luz y sombra. La paz del alba contrastaba con la tormenta que azotaba su alma. Se sentó en su trono, todavía con la imagen de Natán grabada en su mente, las palabras resonando con fuerza: «Del linaje de este quebranto, un rey eterno surgirá». Los coros del amanecer se mezclaban con las dudas que asediaban su corazón. David recordó las promesas del Señor a su ancestro Abraham, y cómo su pueblo había sido elegido y señalado para propósitos eternos. «Oh Señor», clamó en su corazón, «¿cómo puede de mí nacer algo tan sublime si mis acciones han traído deshonra? ¿Cómo puedo ser el progenitor de una semilla que reinará por siempre?». Mientras tanto, en la ciudad, corría el murmullo de la inquietud. Los habitantes de Jerusalén comenzaron a notar un cambio en el comportamiento del rey. Aquella mañana, David convocó a sus oficiales y generales. Con voz decidida, decidió que era tiempo de formar una nueva dirección en su reinado. «Debemos unirnos bajo un objetivo común», pronunció David, su voz resonando en el salón. «La gloria del Señor debe ser nuestra guía, y su justicia, nuestro estandarte. Deseo que busquemos su favor, y que como nación, honremos el pacto que tenemos con Él. El camino será arduo, pero con su dirección, hallaremos redención». Sus hombres, animados por las palabras del rey y la nueva resolución que sentían en su espíritu, respondieron con un grito de unidad.
Sin embargo, aún quedaba una sombra acechando en el horizonte. David sentía que la herida de su vida personal comenzaba a provocar estragos más allá de su reino y su propia casa se encontraba al borde de su caída. Durante los días siguientes, David se dedicó fervientemente a la oración y al estudio de la ley del Señor. Reconoció que su pecado no solo había traído dolor a su familia, sino que había socavado la confianza de su pueblo en su Dios. En medio de su introspección, recordó momentos de su vida, cuando había sido guiado por el fuego divino, cuando el Espíritu de Dios había impulsado su valentía. Aquellas memorias le impregnaban de resoluciones nuevas. Mientras tanto, en los pasillos del palacio, sus hijos comenzaban a comportarse de manera inquietante. Amar, su hijo mayor, era un hombre de vigor y deseo, pero había algo de confrontación en su mirada. David rezaba, esperanzado en que hubiera tiempo para guiar a sus hijos lejos de la sombra de su propio pecado. Una tarde, mientras meditaba en su habitación, Natán regresó, su mirada estaba cargada de la sabiduría que solo los caminos del Altísimo podían otorgar. Se acercó humildemente y esperó en silencio. Natán, dijo David, aunque su voz estaba cargada de añoranza, he cometido grandes errores. ¿Qué debo hacer ahora? En mi deseo de buscar al Señor, temo que he dejado una puerta abierta que podría arrastrar a mi familia hacia la perdición. El profeta tomó aire, las palabras del Señor palpitando en su corazón. Rey David, lo que está en juego es mucho más que tus acciones. La historia de tu vida y las futuras generaciones son una trama en la que Dios ha entrelazado su propósito soberano. Recuerda, la gracia de Dios supera cualquier fracaso humano. Natán, con tono firme pero compasivo, continuó, el plan de Dios es vasto y sus designios, eternos. Así como el juicio caerá en tu casa por tu pecado, también la misericordia se manifestará en el legado que dejas. De ti, se levantará un rey que traerá salvación y restauración, más allá de lo que puedes comprender. Las palabras del profeta penetraron el corazón de David, quien entendió que los senderos divinos son más profundos de lo que la vista humana puede soportar. Con renovada esperanza, levantó su mirada hacia el cielo, preguntándose cuáles serían las próximas revelaciones de Dios. De repente, la atmósfera cambió. Una inquietante brisa recorrió el palacio, y la sensación de que algo inminente estaba por suceder llenó el aire. David sintió el palpitar del corazón de Dios fluyendo a su alrededor. Natán, dijo el rey, hay un peso que siento en mi espíritu, como si el cielo estuviese preparando algo grande en nuestra vida. ¿Qué es lo que aún nos falta entender de su plan? Con esa pregunta resonando, el tiempo pareció detenerse. En el horizonte de su mente, David se dio cuenta de que el viaje hacia la redención apenas comenzaba, y que más revelaciones estaban por desnudarse del velo divino, llevando consigo la transformación que su familia y pueblo anhelaban. Así, un nuevo desafío surgía, y el destino del rey y de su linaje pendía de la revelación venidera. En ese instante, el eco de la soberanía de Dios envolvió a la habitación, dejando un misterio en el aire. ¿Qué otros planes tiene el Señor para cumplir en la historia de su pueblo? En la calma que seguía a las palabras de Natán, David sintió que un profundo silencio lo envolvía. La presencia del Señor se hacía palpable en el aire, un recordatorio del pacto eterno que había establecido con su pueblo. Con el corazón inquieto, imploró una vez más, Señor, ¿qué debo hacer para agradarte? Deseo que mi vida glorifique tu nombre, no importa cuán grandes sean las pruebas que me esperen. Natán, al sentir la angustia del rey, se acercó más, su mirada llena de compasión. David, el Altísimo ha visto tu pesar. Él no te ha desechado, sino que en tu quebranto busca levantarte. Un nuevo comienzo está al alcance de tu mano si te entregas por completo a su voluntad. ¿Estás preparado para lo que el futuro traerá? Las palabras del profeta resonaron en los más profundos anhelos de David. Sabía que una renovación espiritual era necesaria, no solamente para él, sino para toda la nación de Israel. Así, el rey dijo con voz firme, estoy dispuesto, Natán. Líderes y guerreros formarán parte de este renacer que buscaremos con fervor. Hoy mismo reuniré al pueblo en el templo, para clamar ante el Señor. Natán asintió, su corazón lleno de esperanza ante la transformación que podría surgir. Recuerda, David, la adoración y la humillación son llaves en la casa de Dios.
Si te postras ante él, hallarás la misericordia que tu corazón anhela. Así, se dio inicio a la convocatoria. El eco de la voz de David se propagó por las colinas de Jerusalén. Los habitantes, al inicio titubeantes, comenzaron a dejar sus casas y labores, arrastrados por la urgencia del llamado del rey. En el templo, la multitud se fue congregando, y mientras las luces del día comenzaban a atenuarse, David se colocó frente a su pueblo. Una mezcla de tristeza y resolución dominaba su ser. Hermanos, venimos ante el altar del Dios Altísimo, juntos, con corazones unidos, en humildad. Reconocemos nuestros pecados y la necesidad de su perdón. Solo en Él podemos restaurar la gloria de nuestra tierra y la confianza de las generaciones venideras. En ese momento, una profunda reverencia llenó el templo. La gente se postró en el suelo, sus rostros cubiertos de polvo, clamando, «Oh Señor, ten piedad de nosotros. Líbranos de nuestras iniquidades». Las voces entrelazadas formaban una hermosa melodía de arrepentimiento y súplica, resonando en los cielos. Mientras ofrecían sus oraciones, el ambiente se tornó eléctrico. De repente, un rayo de luz atravesó el cielo oscuro, iluminando el altar. David, sintiendo un estremecimiento en su corazón, comprendió que la respuesta de Dios estaba en camino. Una ola de paz y poder se extendió por la congregación, y el rey se sintió sobrecogido por la presencia del Altísimo. De pronto, un murmullo atravesó la multitud, y Natán, guiado por el Espíritu, se levantó. «Rey David», pronunció con firmeza, «el Señor ha oído tus súplicas y las de su pueblo. Él está listo para enviar una señal de su pacto y prepararte para un nuevo tiempo. No temas, porque a través de ti se manifestará el cumplimiento de su promesa». David, jadeante, sintió como si su vida entera se estuviera transformando ante sus ojos. En ese instante, entendió que el despertar espiritual que había anhelado no solo restauraría a su familia, sino que también daría nacimiento a una nueva generación de adoradores. Una semilla de redención estaba siendo sembrada. Sin embargo, mientras la oscuridad comenzaba a desplazarse por las sombras, David entendió que el adversario no se quedaría quieto. Una inquietud creció en su corazón. De lo más profundo de su ser, una pregunta resonaba: ¿qué desafíos enfrentarían al adoptar este nuevo camino de fe? Con esta inquietud palpitando en su interior, el rey sintió que la lucha moral y espiritual apenas había comenzado. La revelación de lo que el Señor planeaba estaba aún desenredándose en el horizonte, y un nuevo misterio aguardaba por ser desvelado. ¿Qué otros designios había trazado Dios para su gloria? La respuesta caería en el momento más inesperado, haciendo eco en cada rincón de la historia celestial. El viento soplaba suave entre los árboles de Jerusalén, llevando consigo el murmullo de las súplicas, mientras el templo se llenaba de un aire sobrenatural. La multitud, aún postrada ante el altar, sentía como la atmósfera vibraba, una antorcha de alabanza y arrepentimiento que elevaba sus corazones hacia el cielo. David, con los ojos cerrados, buscaba la dirección divina, su espíritu albergando tanto temor como esperanza. Natán, consciente de la energía espiritual que emanaba del rey, se volvió hacia él, y su voz resonó con determinación: «Rey David, los cielos se han abierto, y la gloria del Señor está a punto de manifestarse. Lo que has comenzado en humildad será confirmado en poder. Este es el tiempo de la alabanza y de la guerra contra las tinieblas». Con cada palabra del profeta, David fue sintiendo que el fuego del propósito ardía en su corazón. «¡Qué grande es nuestro Dios!», gritó, y su voz atravesó la multitud, resonando en los corazones de los presentes. «Hoy, no solo seremos restaurados, sino que avanzaremos como un solo hombre bajo el estandarte del Altísimo. Vamos a combatir nuestro enemigo». La multitud, impulsada por su fervor, se levantó y comenzó a clamar en voz alta: «El Señor es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Él nos guiará en batalla y no retrocederemos». Las puertas del templo parecían vibrar al unísono con sus voces, enviando ecos hacia las colinas. Sin embargo, mientras el fervor crecía, en las sombras un susurro desvanecido se arrastraba entre los picos de las montañas. Era el eco del rey Saúl, un adversario que no había olvidado su rencor. La ambición y la envidia florecían en su corazón, y todo su ser se llenaba de oscuros pensamientos. Este David,
que se ha despojado de su miedo, es un peligro que debo erradicar. Murmuró para sí mismo, echando mano a los secretos de la noche. Natán, dotado de discernimiento, sintió la perturbación en el aire. David, el camino que se abre ante ti estará lleno de desafíos. No será un sendero de flores, sino uno de batallas. El adversario se levantará. Debes estar preparado. Al entender la gravedad de las palabras de Natán, el rey decidió dar pasos específicos para prepararse. Convocaré a los guerreros, los sabios de Israel. Enseñaré al pueblo el arte de la oración y la alabanza, pues en ella se encuentra nuestra fuerza. Con determinación, comenzó a alistar a sus hombres, desafiando al miedo con fe. Mientras el rey se dedicaba a la preparación, una sombra cruzaba los corazones de los israelitas. Aunque su compromiso renovado ardía intensamente, un aire de inquietud se cernía sobre ellos. La pregunta permanecía flotando en sus almas: ¿podrían realmente enfrentar lo que vendría? Noche tras noche, David se postraba en oración, buscando la guía del Altísimo. Las estrellas brillaban como testigos de su clamor, y en su espíritu sentía que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Entonces, mientras la madrugada despuntaba un nuevo día, una voz resonó en su interior: te estoy preparándote para una obra que te sobrepasará. Mi pacto es eterno y se cumplirá a través de ti, David, pero debes estar listo para la batalla que se aproxima. Con renovado fervor, David levantó su mirada hacia el horizonte, donde nuevas tierras prometidas esperaban. Señor, dame sabiduría y valor, imploró en su corazón, sintiendo cada vez más que el futuro de Israel no solo dependía de sus habilidades, sino también de su obediencia a Dios. Así, crujieron los cimientos de la esperanza mientras una nueva tempestad se acercaba. Sin embargo, los ojos del rey seguían fijos en la claridad del propósito divino. Lo que se avisoraba no era solo un conflicto terrenal, sino un enfrentamiento con las fuerzas del mal que desafiarían el mismo destino de Israel. ¿Qué esperaba Dios en este nuevo capítulo de su historia? La respuesta, como siempre, se revelaría en el momento perfecto, uniendo tanto el destino de David como el de su pueblo en el tejido del plan soberano de Dios. La noche que siguió, el cielo se cubrió de nubes ominosas como un lienzo sobre el cual se dibujaría la historia próxima. David, en su aposento, buscaba consuelo en la palabra de Dios. Puso su mano sobre el libro de los Salmos, dejando que las letras se grabaran en su alma, recordando la promesa de que el Señor es su luz y salvación. En su corazón, la angustia luchaba por abrirse camino, no obstante, el aliento del Altísimo lo sostenía, animando su espíritu. Natán llegó a su lado, su expresión grave mostraba que había recibido un mensaje divino. Rey David, empezó el profeta con voz firme, la voz del Señor ha resonado una vez más. No solo te está preparando para la batalla física contra Saúl y sus fuerzas, sino también para enfrentar al verdadero enemigo, quien busca desviar tu corazón de Dios. El pueblo necesita saber que su rey es un hombre conforme al corazón de Dios. David sintió que el eco de estas palabras penetraba profundamente en su ser. En ese instante, comprendió que no solo sería un líder militar en la ineludible lucha que se avecinaba, su papel era más vasto, un cargo que le obligaría a ser un guardián del corazón de Israel ante las tentaciones y ataques del maligno. ¿Qué debo hacer, Natán?, preguntó David con voz temblorosa, sintiendo el peso del llamado que se cernía sobre él. Reúne al pueblo en el altar de sacrificio, respondió el profeta. No será en la gloria de tu triunfo, sino en la entrega de tu corazón, en la rendición ante su Creador. El sacrificio que el Señor busca es uno de arrepentimiento y sinceridad. Con determinación, David ordenó que se prepararan ofrendas y que se convocaran a todos los que podían escuchar. El sonido de trompetas resonó, llamando a los hombres y mujeres de Israel a congregarse. Mientras el pueblo se acercaba al altar, llevaban consigo el peso de sus cargas y el anhelo de ser restaurados. La multitud, sedienta de unción, reunió sus voces en un solo clamor. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, clamaban. Buscamos tu rostro. David, viendo la aflicción y el fervor del pueblo, sintió una llama de espíritu arder en su pecho. Con manos levantadas hacia el cielo, comenzó a entonar salmos, recordando la fidelidad de Dios y su eterna bondad.
A medida que cantaba, el cielo pareció abrirse, y una nube luminosa descendió sobre ellos, llenando el templo con ese aire tangible de lo divino. Natán se acercó, su rostro bañado en la luz. El Señor escucha. De este sacrificio, Él levantará un estandarte de victoria. Pero, oh David, este paso es solo el inicio. Debes estar preparado, porque Saúl no cesará en su búsqueda de tu vida. No obstante, el rey sintió que la voz de Dios resonaba en su corazón, llenándolo de valor. El temor no encontrará morada en mí, dijo David con renovada esperanza. Porque el Señor es mi refugio y mi fortaleza. Mientras los ecos de su proclamación llenaban el aire, no solo se sentía el fervor de la multitud, sino también una vibración de planos celestiales moviéndose en favor de su pueblo. Sin embargo, un nuevo susurro perturbador cruzó la mente de David: si lo que se relataría en los cielos se llevaría a cabo, más allá de la victoria en la tierra, el conflicto interno en su corazón debía resolverse. De pronto, un gran estruendo resonó en la distancia, un recordatorio de que la paz era aún una lucha. Los corazones, aunque inflamados por la fe, se apesadumbraban a medida que se acercaban sombras amenazantes. La batalla que se avisoraba no solo era un choque de espadas, sino un asalto contra la fidelidad y el propósito divino. El rey levantó su espada hacia el cielo y proclamó: la victoria será del Señor. Mientras el rugido de la multitud retumbaba por las calles de Jerusalén. Pero mientras celebraban, en la oscuridad, Saúl trazaba planes más siniestros. ¿Fue esa la victoria que Dios había prometido, o había otro designio en marcha que el hombre no podía ver? El cielo ocultaba su voluntad, e Israel se encontraba en la encrucijada de su fe. ¿Qué desafíos aún aguardaban? Las preguntas pasaban como sombras mientras se dibujaba el próximo paso en el inescrutable plan soberano de Dios. El amanecer trajo consigo una luz tenue, que apenas disipó las sombras que se aferraban al corazón de David. La voz de Natán seguía resonando en su mente como un eco persistente: no cesará en su búsqueda de tu vida. El rey se levantó, aún con la angustia de la noche anterior, y buscó la claridad en medio de los conflictos. La lucha no era solo externa, sino una batalla constante dentro de su propio ser. Mientras meditaba en la naturaleza del desafío que enfrentaba, se acercó a su ventana y contempló la ciudad de Jerusalén, que se desperezaba lentamente. Sus muros, aunque fuertes, parecían solo una frágil defensa ante el aluvión de lo que se avecinaba. En su corazón, sintió que el cielo le recordaba la verdad que se había grabado en su alma: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. David convocó a su consejo, llamando a los príncipes de Israel y a sus más cercanos guerreros. La sala del trono resonaba con murmullos de incertidumbre y esperanza. Cuando todos se reunieron, David asumió el liderazgo, su voz profunda y serena cortó el aire cargado de tensión. Hermanos, el tiempo de la batalla se aproxima. Saúl aún planea nuestra caída, pero debemos ser fuertes y valientes, proclamó. Al escuchar las palabras de su rey, la multitud de espíritus se encendió. Uno de los guerreros, Abisai, se adelantó y exclamó: por el Dios de Israel. Lucharemos con fervor y devoción, y veremos el poder del Señor. La respuesta del pueblo fue unánime, en un clamor casi ensordecedor, manifestando una fe que superaba su miedo. Sin embargo, Natán no se apartó de su lado, sus ojos cernían una profundidad de entendimiento más allá de lo visible. Rey, dijo, el enfrentamiento con Saúl es inevitable, pero no olvides que nuestra verdadera batalla no es solo por el trono. Es por el corazón de la nación y el propósito de Dios sobre Israel. Debemos dirigirnos a Él en oración y asumir el compromiso de ser un ejemplo de rectitud. El rey David sintió el aliento del profeta como un recordatorio urgente de su llamado. Se volvió hacia Natán, y juntos, comenzaron a orar, levantando sus manos hacia el cielo. La tensión en la sala se disolvió al unísono en un momento de súplica sincera, entrelazando sus corazones con la ansiada conexión divino-humana. Atravesando la atmósfera cargada, una presencia poderosa cubrió el altar. Un susurro suave, como un viento ligero, se escurrió entre ellos, trayendo consigo una certeza inquebrantable de que Dios estaba escuchando. David, en medio de la ferviente oración, percibió un mensajero celestial de pie a su lado, iluminando la sala con una luz que magnificaba la esperanza del corazón.
Rey David, resonó la voz, la soberanía de Dios guiará tus pasos. No temerás, porque yo estoy contigo. Al escuchar estas palabras, una ola de paz inunda su ser, y con ella llegó la certeza, el plan del Señor se cumplirá. Mientras todos se sumergían en la adoración, un nuevo entendimiento posó sobre el rey. El conflicto real estaba más allá del adversario visible, era un asalto al alma de su pueblo. David comprendió que debía ser algo más que un guerrero, su rol era el de un líder espiritual. Llamó a Israel a renunciar a toda idolatría, a volverse nuevamente al Dios de sus padres y a restaurar su pacto con él. El murmullo de la multitud se tornó en un clamor ardiente de arrepentimiento, resonando hasta el cielo, mientras cantaban, «Devuélvenos, Dios de nuestra salvación». La atmósfera se tornó eléctrica con la presencia de lo divino, y la comunidad de Israel se unió en un grito de renovación. Sin embargo, mientras el pueblo se regocijaba en la certeza de la intervención divina, David sintió un escalofrío recorrer su espalda. En lo profundo de su ser, una sombra de desconcierto se insinuaba. La proximidad del conflicto era inminente, y lo que se libraba en los cielos era tan solo un indicio de los planes que Dios tenía en marcha. El rey, aunque alentado, supo que se avecinaba una prueba que pondría a prueba no solo su fe, sino toda la nación. ¿Sería la fidelidad de su corazón suficiente para sobrevivir la tormenta que se venía? ¿Qué otros secretos revelaría el Señor a su siervo en el transcurso del camino? Las antiguas promesas de Dios permanecían como un faro, y aún así, la batalla por el alma de Israel apenas comenzaba a gestarse. Mientras las sombras se alargaban y los ecos de la adoración aún reverberaban, una pregunta que resonaba en su corazón quedó sin respuesta: ¿qué sería lo siguiente en el designio soberano del Altísimo? El murmullo del pueblo reverberaba en los muros de Jerusalén, una sinfonía de fervor y arrepentimiento. David vio cómo cada rostro reflejaba una mezcla de esperanza y temor, mientras el corazón de la nación palpitaba al unísono en un clamor por salvación. Sin embargo, él sabía que la verdadera batalla no era solo contra el rey Saúl, sino contra aquello que amenazaba a su pueblo desde dentro, la incredulidad y la falta de confianza en el Dios que los había conducido. David miró a Natán y leyó en sus ojos la urgencia del momento. Profeta, le dijo cabalmente, ora por nosotros, que el Señor nos hable y nos muestre el camino. Necesitamos saber cómo actuar, cómo enfrentar lo que se avecina. Natán, con un aire de solemnidad, asintió. En un instante, se arrodilló en el suelo de la sala, y su voz resonó como un trueno en medio de la tensión. Cualquiera que se humille ante el Señor, Él lo exaltará, comenzó, citando con firmeza. Rey David, la fidelidad de Dios no flaquea. Clamemos por su misericordia. En respuesta a la súplica del profeta, David se unió a Natán, y juntos, elevaron sus voces a los cielos. La atmósfera se tornó densa, cargada de una expectativa divina. La luz que había cubierto el altar destellaba con mayor intensidad, mientras una nube oscura se disipaba lentamente en torno a ellos. Mientras oraban, la visión de lo que estaba por suceder se hacía presente en la mente de David. Vio a Saúl, su antiguo rey, en el monte, rodeado de guerreros decididos a arrebatar lo que consideraban su derecho. Esa imagen fue un recordatorio de que la batalla no se libraba solo con espada y escudo, sino a través de la oración y la intercesión. Señor de los ejércitos, clamó David, muéstranos, te lo rogamos, el camino hacia la victoria. Danos fortaleza ante el enemigo y fe en tu promesa. Sabemos que, aunque nos rodeen, tu mano nos sostiene. En ese momento de fervor, la voz de Natán resonó de nuevo, fuerte y clara. El Señor ha escuchado tu clamor, rey. No temas, porque te dará un signo, el día de la batalla, la sombra del monte se llenará de luz, y en la hora más oscura, tu mano prevalecerá, porque el pacto que hizo con tus antepasados no se olvidará. Las palabras de Natán calaron hondo en el rey. Comprendía que su papel no redundaba solo en liderar la batalla física, sino también en ser un símbolo de unidad y fe. La nación no solo lo necesitaba como rey, sino como instrumento de Dios para volver a alzar su mirada al Altísimo. Se giró hacia su consejo, donde el fervor aún ardía. Hermanos, la victoria no se forjará en nuestras propias fuerzas, sino en la convicción de que el Dios que nos ha guiado nos dará poder y también dirección. Ante la proclamación del rey,
un grupo de guerreros comenzó a prepararse con una ferviente pasión, mientras otros se unieron en oración. Sin embargo, una sensación sombría había irritado el alma de David, un presagio que había percibido en el aire, un inquietante augurio de traición. Mientras emergía la luz de la adoración, un susurro de preocupación lo invadió. ¿Y si en medio de nuestro clamor hay aquellos que buscan en silencio desestabilizar lo que Dios ha comenzado a hacer en Israel? Pensó para sí mismo. Era una inquietud que se hacía más evidente. Daniel, un hombre del pueblo, se acercó a él, su rostro reflejaba la angustia que lo atormentaba. Rey, me han llegado rumores sobre quienes cierto amigo se han alzado en contra de ti, buscando desbaratar la unidad que hemos conseguido. La voz de David fue una mezcla de temor y desafío. Si el corazón del hombre está dividido, ¿quién podrá sostener la verdad? Debemos estar alertas y orar. Pero también, la justicia debe prevalecer. Alzaremos la mirada y confiaremos en el Señor. Así, David se dio cuenta de que el camino hacia la victoria espiritual estaría plagado de pruebas, y que el enemigo no solo se manifestaría en forma de espadas y guerreros, sino también en corazones desviados. Se sintió nuevamente iluminado por la convicción de que su misión era más grande que cualquier conquista terrenal, tenía la incumbencia de conectar a su pueblo con el Dios que siempre estaba presente. Mientras el pueblo continuaba en ferviente adoración, el rey entendió que su batalla también sería contra la duda y la traición que acechaba, como un lobo oculto en sombras. El tiempo se acelerarían, y él tendría que tomar decisiones difíciles. Un nuevo anhelo comenzó a levantarse en su interior. Era tiempo de confrontar no solo a Saúl, sino de escudriñar el corazón de cada uno dentro de su reino. Al cierre del día, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento, la voz del Señor hondo resonó en su mente: el pacto que tengo contigo es eterno, y a través de ti se revelará mi salvación. Eso fue lo que David anhelaba, una fe renovada, que traería consigo el entendimiento del verdadero propósito detrás de la lucha que se avecinaba. Pero ¿qué caminos tomaría para alcanzarlo? Lo desconocido aún aguardaba en la penumbra, en el albor de un nuevo amanecer. La noche se deslizaba suavemente sobre Jerusalén, y el eco de las oraciones aún resonaba en el aire. David había reunido a su ejército, y cada guerrero había escuchado las advertencias de traición que flotaban como un nubarrón sobre ellos. Aún así, la luz del fuego en su interior los mantenía unidos, y el sentido de urgencia en el corazón de David se convirtió en una alarma intranquila. ¿Qué sucederá en el amanecer?, preguntaba su corazón, inquieto ante el silencio que precede a la tormenta. Al nuevo día, el rey se despojaba de la somnolencia de la noche, decidido a buscar la voz del Señor. Se retiró hacia un lugar alto, donde la brisa soplaba con calma, llevando consigo sus inquietudes. A medida que alzaba su mirada al cielo, el sonido de pasos le hizo volverse. Era Natán, el profeta, quien había llegado con un semblante resuelto. Rey David, comenzó Natán con una voz grave, he sentido que el Señor ha dejado un mensaje en mi corazón para ti. La batalla que enfrentas no es solo contra Saúl, sino contra toda la maldad que intenta sembrar división entre el pueblo. Cada corazón dividido, cada mente desorientada, es un aliado de los enemigos que se ciernen sobre ti. David sintió que la profundización del problema se extendía como una sombra en su ser. ¿Qué debo hacer, profeta? ¿Cómo puedo restaurar la confianza entre la gente? Natán cerró los ojos un momento, como si buscara la claridad del cielo. Luego respondió, el Señor dice que es un momento de renovación. Lo que está en peligro no solo es tu trono, sino el pacto que ha hecho con tu pueblo. En esta oscuridad, Él levantará un nuevo canto entre ustedes, pero primero deben reconocer su falta. Un corazón quebrantado y contrito, Él nunca despreciará. Las palabras penetraron en el corazón de David como si fueran flechas de luz, disolviendo las dudas que lo habían mantenido en la penumbra. Entonces, que nuestra unidad sea restaurada. Debemos confesar nuestras iniquidades y anhelar por su gloria. Aprenderé a guiar a mi pueblo hacia el arrepentimiento, y juntos levantaremos nuestro clamor hacia el cielo. Con el aliento del profeta reanimando su fe, David reunió a todos los guerreros. Se llevó a cabo un acto solemne, donde cada hombre y mujer se colocó de pie frente al altar, expresando sus transgresiones, levantando sus manos y pidiendo perdón.
Los murmullos de arrepentimiento llenaron el aire como una brisa suave, y el cielo pareció temblar con sus súplicas. El sol descendiente proyectaba sombras que danzaban, y en medio de ellos había un sentido de expectativa. En esos momentos de humillación y búsqueda, Natán, con sus ojos fijos en el horizonte, profetizó: «El Señor levantará un estandarte en medio de ustedes. No se asusten, porque vendrá sobre ustedes su gracia y su poder. En la próxima batalla, el corazón del pueblo será fuerte, y recordaréis las promesas que nunca han fallado». Mientras hablaba, un estremecimiento recorrió la tierra, la atmósfera se tornó eléctrica, y el cielo pareció responder con un eco resplandeciente de luz. La promesa de un cambio se instaló entre la multitud, y el temor se transformó en un ferviente deseo de fidelidad hacia el Altísimo. David, sintiendo una nueva unción, se levantó para dirigir a su pueblo. Hoy, hemos decidido seguir en la senda del Señor. No solo preparamos nuestras espadas, sino que forjamos nuestros corazones en unidad. A medida que el sol se ocultaba tras las colinas, una sombra de incertidumbre cayó sobre David nuevamente. ¿Y si tras nuestras oraciones, la corrupción aún acecha? ¿Y si hay traidores entre nosotros? Su mente se estremeció ante la posibilidad, y en el fondo de su alma, sabía que enfrentaría no solo a Saúl, sino a las sombras que se ocultaban en su propio hogar. Las palabras de Dios resonaron de nuevo en su corazón: «Mi propósito se cumplirá, pero el camino no será fácil, pues en cada conflicto hay oportunidades para descubrir más acerca del plan del Dios que a ti te ha elegido». Los ecos de la afirmación divina reverberaron entre ellos, pero la inquietante pregunta aún permanecía: ¿podría el pueblo resistir las pruebas que se avecinaban y, a través de ellas, descubrir la profunda revelación del amor de Dios? El amanecer que se predecía prometía desafíos, y la certeza de que el pacto divino tenía más en juego de lo que podían imaginar. La historia estaba lejos de terminar, y lo desconocido acechaba en cada esquina, mientras todos se preparaban para la victoria que Dios había prometido. Cuando la luz del nuevo día comenzó a desbordarse sobre Jerusalén, el rey David se levantó con una mezcla de esperanza y aprensión en su corazón. La reciente renovación de su pueblo y la ardiente devoción con que habían buscado al Señor resonaban aún en su alma, pero una inquietud persistente lo acompañaba. Bajo la superficie de la celebración, sabía que no solo se preparaban para la batalla contra Saúl, sino también para una lucha mayor que amenazaba la esencia misma de su identidad como rey y líder espiritual. Mientras meditaba sobre la fragilidad de su victoria, recordó la advertencia de Natán. La intoxicación del orgullo puede llevar al hombre a caer en la trampa del enemigo, pensó. David sabía que su propia alma había sido transformada, pero el camino de la restauración aún precisaba de discernimiento y cuidado. Al ofrecerse a guiar a su pueblo, David sintió que un viento fresco soplaba en su interior, como si el mismo Espíritu de Dios lo impulsara. Convocó a sus generales y consejeros, dispuestos a discutir los próximos pasos en la ineludible confrontación que se perfilaba en el horizonte. A medida que entraban en la sala, notó la mezcla de determinación y temor en sus rostros. «Nos enfrentamos a una prueba de fuego», comenzó David. «El adversario se ha movido entre nosotros, pero debemos estar velando no solo por nuestras espadas, sino también por nuestros corazones. La unidad en el pueblo será nuestra fortaleza en la batalla contra Saúl, y necesitamos la sabiduría de Dios para navegar este desafío». Los príncipes de Israel escucharon en silencio, sintiendo el peso de la responsabilidad compartida. Uno de los más cercanos, Joab, rompió el silencio: «Rey, ¿deberíamos avanzar ya? La fuerza de nuestro ejército es formidable, y el tiempo es apremiante». Pero David, sintiendo una reverencia por el plan divino en curso, respondió con firmeza: «No nos apresuremos. Aún necesitamos afianzar la fe de nuestro pueblo. Debemos buscar la guía del Señor en oración y sacrificio, antes de cualquier otra cosa. Solo así podemos enfrentar la oscuridad que se cierne sobre nosotros». Los hombres asintieron, comprendiendo que el éxito en el campo de batalla no solo se basaba en sus habilidades militares, sino también en la fidelidad a Dios y la disposición a seguir su camino. Con ese propósito en mente, David convocó al pueblo a una nueva reunión en el templo. La noticia se esparció rápidamente, como un susurro de esperanza que llenaba las calles de Jerusalén. Aquellos que, antes de la humillación, habían dudado,
ahora se preparaban para rendirse en alabanza y súplica. El templo se llenó una vez más con la conmovedora melodía de corazones unidos. Llantos de arrepentimiento y cantos de adoración ascendían al cielo, tejiendo un manto de adoración alrededor de ellos. David, con el corazón lleno de gratitud, lideró la congregación en oración. Señor, Dios de nuestros padres, hoy venimos ante ti, clamando por tu favor y tu guía. Estamos conscientes de nuestra fragilidad, reconocemos nuestros pecados y suplicamos por tu misericordia. Fortalece nuestros corazones y renueva nuestro espíritu. Mientras el eco de su oración resonaba, el ambiente se tornó pesado y vibrante a la vez. Una nube de luz descendió sobre el altar y el murmullo del pueblo se silenció. La atmósfera estaba cargada de expectación y se podía sentir el palpable sentido de que Dios estaba por manifestarse. Natán, inspirado por la presencia del Altísimo, se levantó y proclamó: El Señor ha escuchado el clamor de su pueblo y se manifestó para otorgarles un signo, no solo como victorias en el campo de batalla, sino como una promesa de redención. A través de ti, David, brillará una luz que guiará a Israel por generaciones. David sintió como si un nuevo peso de gloria se posara sobre sus hombros. Sabía que su camino estaba marcado por la fidelidad a Dios, pero también sabía que su destino no podía estar exento de incertidumbre. Mientras su pueblo celebraba y alababa, una sombra sutil pero inquietante cruzó su corazón. ¿Y si aún así nuestra victoria no llega? Se preguntó. ¿Qué pasará si el pueblo se desanima y surgen desconfianzas nuevamente? La sombra de la traición no solo acechaba desde fuera, sino que también existía dentro del mismo corazón del reino. Sin embargo, la tarea de David estaba clara. Tenía que ser un faro de esperanza, un ejemplo de fidelidad frente a cualquier adversidad. Durante la noche, mientras la adoración continuaba, David se retiró a su habitación, donde caía un profundo silencio. Se arrodilló ante el Señor, sintiendo la fragilidad de su humanidad en la balanza del amor divino. Señor, fortalece mi corazón y el de mi pueblo. Haznos un instrumento de tu paz, y déjanos ver el cumplimiento de tu promesa, clamó. La respuesta fue instantánea, un susurro de paz inundó su ser, y una luz le envolvió, como si el propio cielo sonriera sobre él. Recuerda, David, la batalla que libras no es solo contra Saúl, sino por cada alma de Israel. Su destino está entrelazado con tu obediencia. La victoria no será solo en esta guerra, sino en la de sus corazones. Con esta convicción renovada, David se levantó del suelo, comprendiendo que cada paso que debía dar no sería por su propio poder, sino por la soberanía de Dios obrando en su vida y en la vida de su pueblo. Pero al caer la noche y la luz del día dar paso a un nuevo amanecer, el rey de Israel aún se enfrentaba a una revelación imprevista: ¿qué decisiones tomarán, incluso en el corazón del pueblo, cuando la lucha se torne más dura? La respuesta a esta interrogante podría ser la clave de la salvación, y el misterio del plan soberano de Dios permanecía por desvelar.